Acompáñenme por favor con sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 16. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la verdad, mis hermanos, es que el Señor Jesucristo hace esta pregunta no por desconocimiento. Él no está preguntando qué es lo que las demás personas están pensando de Él. Tampoco les está preguntando quién mismo era Él. De hecho, el Señor Jesucristo hace una pregunta, pero también está dando una respuesta. Porque el Señor Jesús, al estar preguntando acerca de Él y al decir: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre?, Él está diciendo: yo soy el Hijo del Hombre. Por lo tanto, muchos se han pronunciado acerca de la persona de Jesús. Unos hablando verdad, pero otros, lamentablemente, de una manera equivocada. Y este texto que hemos leído es una muestra de ello. Como usted se da cuenta, dicen Juan el Bautista, Elías. Y si es que acaso alguien se me está escapando, uno de los profetas. Sin embargo, vemos cómo Pedro levanta su voz y da esa gloriosa afirmación y esa gloriosa confesión acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, mis hermanos, no estamos aquí para hablar de nosotros, no estamos aquí para hablar de los pastores, de los diáconos, porque ciertamente somos débiles y cualquiera de ustedes podría levantarse y dar acusaciones de nosotros mismos. Sin embargo, de mi Señor Jesucristo, ningún hombre, ninguno de ustedes ni yo podremos ponernos en pie y dar argumento válido en contra de Él. Pues nuestro Señor Jesús es la infinita perfección. Nuestro Señor Jesús es único. Él nunca falló y nunca fallará. Y cada una de las cosas que Él ha prometido, ha cumplido y seguirá cumpliendo. Es de Él. Es de Él de quien nosotros, mis hermanos, tendremos el privilegio de estudiar y de escuchar sermones durante este 2019. Y así como nuestro Señor Jesucristo hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿cómo respondes tú a la misma pregunta, mi querido amigo y mi querido hermano? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué dices tú que es Jesús? No, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién es Jesús? Y como ustedes ven allí en sus bosquejos, he titulado este sermón Acercándonos a la persona de Jesús. Y quisiera, mis hermanos, que podamos desarrollar este sermón por medio de 3 sencillos puntos. Un punto es un poco más corto que otro. En primer lugar, quisiera que veamos y demos una presentación de la persona de Jesús. Luego de esto veamos la importancia que tiene la persona de Jesús, para luego ver, mis hermanos, el beneficio de acercarse a la persona de Jesús. Y finalmente concluir con unas aplicaciones. Y el día de hoy vamos a ver muchos pasajes, vamos a ir a muchos versículos, así que quisiera de que esté muy atento, pueda tomar nota de esto, y si que a lo mejor no alcanzó a leerlo todo, usted pueda luego revisarlo en sus casas.
Y en este punto, mis hermanos, lo que quisiera mostrar es un breve recorrido general de lo que fue la vida de Jesús. Normalmente, las personas y ciertos libros limitan la vida de Jesús a su nacimiento y a su muerte. Sin embargo, el Señor Jesucristo no solo fue destacado por su nacimiento y por su muerte. Cuando nosotros vamos a los evangelios, cada evangelista al escribir, él presentó a Jesús con diferentes enfoques. Por ejemplo, cuando usted va al evangelio de Mateo, él escribió y él tenía una audiencia de los judíos. Por lo tanto, enfocó a nuestro Señor Jesucristo como rey. Marcos a los romanos enfocó a Jesús como siervo. Lucas a los griegos presentó al Señor Jesucristo como hombre. Y por último, el apóstol Juan, con una audiencia universal, presenta a nuestro Señor como Dios. Así que es de este Jesús del cual estamos hablando hoy, mis hermanos, que debemos mencionar en primer lugar, de que Él fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Hay muchas profecías acerca del Señor Jesucristo. Sin embargo, el día de hoy solamente quisiera citar una y referirme a una que hable de su nacimiento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. 700 años después aproximadamente se cumple tal profecía. A lo que Mateo escribe en Mateo 1, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. De manera que eso es de donde podríamos iniciar para presentar a Jesús. Profetizado, en su nacimiento se cumplen tales profecías, pero luego, mis hermanos, nosotros continuamos leyendo las Escrituras y vemos que ellas nos proporcionan detalles de la vida de Jesús como niño. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 39 y 40, dice de la siguiente manera: habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, es decir, Jesús, crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Así que nuestro Señor Jesucristo tuvo, y se registra también hechos de su vida como niño. Y hay una afirmación de Jesús como niño que desde ya nos deja ver que Él sabía a qué había venido. En Lucas, unos versículos más adelante, capítulo 2, del versículo 48 al 49, cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? El Señor sabía a qué había venido. Desde niño vemos cómo Él ya estaba en función y acción de ello. Pero tiempo después, el Señor Jesucristo sigue creciendo y Él inicia su ministerio. Y puesto de que inicia su ministerio, empieza a llamar a sus primeros discípulos.
Y esto registra Marcos en el capítulo 1, versículo 14 hasta el 18. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Versículo 16. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, estos hombres le siguieron. Así que, mis hermanos, en este pequeño momento de la vida de Jesús, permítame hacer un breve paréntesis. Estos hombres fueron conocidos como los discípulos de Jesús. Pero, ¿qué es un discípulo? Bueno, un discípulo, mis hermanos, es alguien que cree, vive y comparte las enseñanzas de su maestro. Y eso es algo que deberíamos nosotros preguntarnos el día de hoy. ¿Yo soy un discípulo de mi maestro? ¿Vivo, creo y comparto las enseñanzas del Señor Jesús? Pues estos hombres que Él llamó, lo hicieron. Y fueron llamados y se los conocía como los discípulos de Jesús. Tanto así que había un cierto grupo que siempre quería causar obstáculo allí a las cosas que el Señor Jesús realizaba. Y veían ciertas acciones los discípulos y decían: Jesús, mira, tus discípulos, tratando de acusarlos. Pero enfocándonos un poco más en el ministerio de Jesús, este ministerio era un ministerio activo. Este ministerio del Señor Jesucristo se vio en acción de diversas maneras, mis hermanos. Una de estas fueron sus milagros. Y a decir verdad, es difícil hablar del Señor Jesucristo y no mencionar sus milagros. Dentro de su presentación, hablar de los milagros, mis hermanos, es muy importante que destaquemos la compasión y misericordia mostrada por el Señor Jesucristo por medio de sus milagros. No solo eso, sino que el Señor Jesús y sus discípulos, a realizar acciones como estas, su conocimiento empezó a llegar a otras ciudades, al lugar donde se encontraban, y Lucas relata de esto. Acompáñenme a Lucas capítulo 5, versículo 12 al 15. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Y su fama se difundía cada vez más. No solo eso, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Nota, mi hermano, la fama del Señor Jesucristo se difundía. Grandes multitudes le seguían. Por lo tanto, el ministerio de nuestro Señor
fue un ministerio en acción. Pero asimismo, algo característico de nuestro Señor Jesucristo fueron sus enseñanzas. Y Él dio enseñanzas acerca del Padre, dio afirmaciones acerca de Él mismo, que vamos a ver más adelante. Pero mis hermanos, el Señor Jesús también dio enseñanzas acerca de diferentes y diversos aspectos de la vida. Él no fue ajeno a nuestras cosas cotidianas. Por ejemplo, Lucas nos relata una historia en el capítulo 12, del 13 al 15, donde un hombre se acerca a él y le dice lo siguiente. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. El Señor Jesús, sus palabras, no fue ajeno a situaciones como esta. No fue ajeno a situaciones como estas. Y mis hermanos, yo temo de que muchas personas vean a Jesucristo como este hombre, buscando o tratando de tener cierto conocimiento y cierto acercamiento al Señor Jesucristo para que Él sea quien solucione todos mis problemas. Pero no es así. Por otro lado, dentro de esta presentación de nuestro Señor Jesús, es oportuno hablar de que nuestro Señor Jesucristo tuvo ciertos conflictos y ciertos encuentros con algún grupo de personas. Estos eran denominados los fariseos y también tuvo ciertos encuentros con los intérpretes de la ley. Como les dije hace un momento, habían ciertas personas, ciertos grupos que en cada oportunidad que tenían allí con Jesús buscaban cualquier pretexto con el cual acusarlo. Si Jesús hoy decía sí, bueno, vamos a decir nosotros que no. Y si más tarde Jesús decía no, vamos a decir nosotros que sí. Y Lucas nos menciona también acerca de momentos como este que acabo de mencionar. En Lucas capítulo 11, versículo 39 dice: Pero el Señor les dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Y cuando usted continúa el pasaje y llega al versículo 46 del mismo capítulo, usted ve como uno de los intérpretes de la ley se manifiesta y se refiere a Jesús diciéndole: pero Señor, parece que también estás hablando de nosotros. Y el Señor en el versículo 46 le dice: Ay también de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Cada vez que nuestro Señor tuvo estos encuentros, Él mostró lo que había en ellos. Él mostró la condición real de estos hombres. Pero todo, mis hermanos, lo anteriormente mencionado nos presenta al Señor Jesús. Todos estos momentos son los que nosotros, por la gracia del Señor, estaremos revisando durante este 2019. Pero es imposible hablar de Cristo, es imposible hablar de nuestro Señor Jesús y dejar a un lado su muerte en la cruz para el rescate de muchos, pero también es imposible
dejar a un lado su posterior resurrección. Juan, en el capítulo 19, versículo 17, se refiere a su muerte. Y su muerte, mis hermanos, tengamos en cuenta y tengamos claro de que significó el pago por nuestros pecados. Y Juan dice lo siguiente en el capítulo 19 de su Evangelio, versículo 17. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, es decir, donde allí él murió, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pero así como la muerte del Señor Jesucristo significó el pago por nuestros pecados, su resurrección, mis hermanos, significó la confirmación por el pago de nuestros pecados. Y usted, cuando revisa también el Evangelio de Juan y llega al capítulo 20, se encuentra con este momento. Capítulo 20 de Juan, versículo 11 al 16. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Ella allí se da cuenta con quién estaba hablando. Y asombrada y llena de alegría, le dice: Maestro. El Señor había resucitado. Nuestro Dios le había levantado de los muertos, en evidencia de que el pago por nuestros pecados se hizo efectivo. Así que, mis hermanos y amigos, son cada uno de estos aspectos, cada uno de estos momentos y palabras de nuestro Señor Jesucristo lo que a lo largo de este 2019 vamos a tratar. Y vamos a tratar con un fin, pues el fin que pienso que cada hijo de Dios tiene: conocer, entender y amar más a su Señor. Conocerle, entender a Jesús, pero todo esto con el fin de amar más a nuestro Dios. Por lo tanto, visto ya una presentación de una manera muy general acerca de la vida de Jesús, deberíamos preguntarnos: ¿qué importancia tiene la persona de Jesús? ¿Qué importancia tiene Él? Y es así, mis hermanos, como nosotros podemos pasar a nuestro siguiente punto. Y pienso que no es novedad tanto para cristianos como para no cristianos saber que ningún otro personaje de la historia ha causado tanta controversia, tantos comentarios, libros, tantas opiniones como lo ha generado nuestro Señor Jesucristo. Todos hablan de Jesús. Y ya solamente ver eso, mis hermanos, debe indicarnos la importancia que Jesucristo tiene.
Pero a más de eso, mis hermanos, saber cómo Dios Padre se refirió acerca de Jesús, pienso que debe ser un gran indicador de la importancia de la persona de Jesús. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 22, dice lo siguiente: y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. De esa manera Dios Padre se ha referido de Jesús. Jesús tendrá que ser muy importante para que el Dios Padre se refiera a Él y diga que Él se ha agradado en todo de su santo y glorioso Hijo. Pero mis hermanos, ¿qué más encontramos en las Sagradas Escrituras? Que nos muestren y que nos revelen lo importante que es el Señor Jesucristo. Y la verdad que nuestro Señor fue llamado de distintas maneras, pero una de las maneras en la que pienso que abarca y nos define y nos muestra la importancia que tiene Jesucristo es aquella afirmación que se da en Hechos capítulo 4, versículo 11 al 22, donde dice lo siguiente: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y mis hermanos, vamos a referirnos al versículo 11, y es allí donde nosotros encontraremos la importancia de Jesús. Este término con el que se lo llama al Señor Jesucristo la piedra angular, en otras palabras, lo que está diciendo que Jesús es totalmente importante y que Jesús es la pieza clave de todas las cosas. Este término allí es mencionado porque en el pasado los constructores, cuando querían edificar, cuando tenían planeado edificar, ellos en primer lugar colocaban una piedra como referencia, como un punto de referencia, para luego ¿qué? Para luego ir colocando las demás piedras y luego edificar. Por lo tanto, esa piedra que los constructores colocaban allí, esa piedra angular, era de vital y de suma importancia para la construcción del edificio. ¿Qué nos dice esto? Que quitándola o sin colocar esta piedra no habría edificación. No habría edificación, mis hermanos. Por lo tanto, si esa es la ilustración y si así lo estaba entendiendo estas personas que relata aquí el pasaje de Hechos, nosotros tendríamos que aplicarlo ahora, puesto que nuestro Señor Jesucristo es llamado la piedra angular. Y lo que esto nos dice, mis hermanos, y afirma es que Cristo es vital. Y Cristo es de suma importancia, así como para esos constructores tal piedra angular lo era. Y de esto, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el escritor a los Hebreos se refiere y dice del Señor Jesucristo lo siguiente: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y fíjese en lo siguiente: y sostiene todas las cosas
por la palabra de su poder. Nuestro Señor Jesucristo sostiene todas las cosas. Es vital, es sumamente importante la persona de Jesús. Mi hermano, ahora usted entiende por qué el hombre sin Cristo tiene una vida tan vacía. ¿Por qué el hombre sin Cristo no encuentra la razón de su existencia? No encuentra un sentido, no tiene orientación. Porque según el Salmo 118, versículo 22, ellos han desechado esta piedra. Dice este versículo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Los hombres han visto esta piedra, preciosa y gloriosa piedra, pero ellos la han desechado. Y es en esta piedra angular, mis hermanos, según el versículo 12 de Hechos 4, en quien nuestro Dios ofrece la salvación de nuestras almas. Pero no solo eso, sino que es en esa misma piedra angular en quien nosotros los creyentes crecemos y nos edificamos. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Mis hermanos, es por medio de la persona de Jesús en quien nosotros hemos encontrado salvación, pero asimismo es en la persona de Cristo en quien nosotros somos edificados para poder hacer todo lo que Pedro en su carta nos dice. Sed edificados. Así que, mis hermanos, acercarnos y conocer la persona de Jesús es el todo del cristiano. Es el todo de nosotros los que hemos creído en Cristo, pues a Él nosotros lo llamamos nuestro mediador. A Él nosotros lo llamamos como nuestro único camino. Él es nuestro modelo de vida. Pero ha sido Él quien nos ha llevado a Dios y es Él quien nos mantiene en Dios. De manera que pienso, mis hermanos, y oro al Señor para que durante este 2019 usted, sermón tras sermón, exposición tras exposición que tenga acerca de la persona de Jesús, sigamos convenciéndonos aún más de lo vital e importante que es conocerle. Mis hermanos, sin importar que seamos repetitivos en esto, toda la Sagrada Escritura gira en torno a una persona, gira en torno a la persona de Jesús, puesto que Él es la piedra angular. Y puesto que Él es la piedra angular, sin la persona de Cristo no habría evangelio.
Sin Jesús no habría que anime al creyente, no habría tampoco esperanza e inclusive no habría salvación y mucho menos perdón por nuestros pecados. Así como los edificadores, si no está tal piedra o si se quita tal piedra, no hay absolutamente nada. Y finalmente, para concluir este punto, quisiera citar al profeta Isaías. Él en el capítulo 28, versículo 16, se refiere también a Jesús como piedra angular. Pero aparte de eso, mis hermanos, nos enriquece con otros sinónimos. Dice Isaías en el capítulo 28, versículo 16, por tanto, así dice el Señor, Dios, he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Qué glorioso es Jesús. Qué importante y vital es el Señor Jesucristo. Nuestro Dios ha puesto esta piedra bien colocada. Por tanto, mis hermanos, pasando a nuestro último punto, viendo esta presentación, viendo su importancia, ¿qué beneficio trae al hombre conocer a Jesús? ¿Qué beneficio? ¿Cuál es el beneficio que el hombre puede tener en conocer a la persona de Jesús? Y de verdad, mis hermanos, que como nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, exactamente, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, pienso que el beneficio de acercarse y conocer a la persona de Jesús es el mismo beneficio que tuvo Moisés. ¿Usted sabe qué beneficio tuvo Moisés? ¿Usted conoce qué beneficio tuvo Moisés? Pues mis hermanos y amigos, Moisés tuvo un genuino acercamiento a Dios. Un genuino y real acercamiento a Dios. Vaya conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 33, versículo 18. Y aquí está este acercamiento. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondiendo, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Cuando nosotros leemos esto, mis hermanos, ciertamente ya estar teniendo una conversación con Dios mismo es un gran acercamiento. Los judíos, a raíz de esto, pensaban y decían que era Moisés la persona que nos acerca a Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 5, 45. Registrando palabras de nuestro Señor Jesucristo. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusará es Moisés. Y miren lo que el Señor les dice. En quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. El judío pensaba que
Moisés, solo Moisés, es quien puede llevarme a Dios, el Padre. Y mis hermanos, no debe sorprenderle esto, pues usted el día de hoy ve cómo muchos atribuyen un acercamiento a Dios, al Papa, a la Virgen, de acuerdo al pueblo donde ellos vivan, a la religión. Así que los judíos pensaban que era Moisés. Mire lo que sigue registrando Juan en el capítulo 9, versículo 29 acerca de esto. Son palabras de ellos. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. O sea, ellos argumentan, Dios habló a Moisés. De Jesús no conocemos ni siquiera de dónde viene. Ahora, mis hermanos, usted tenga en mente eso y mire y póngase en los zapatos de estos judíos. Y cuando nosotros regresamos al capítulo 5 de Juan, la creencia de estos judíos es completamente desbaratada. El Señor Jesucristo da una tremenda afirmación refiriéndose a Moisés, que sin duda alguna todas estas personas quedaron sorprendidas. Y es por eso que yo le pido que se pongan los zapatos de ellos. Y mire el capítulo 5, versículo 46. Y véalo como un judío, y Jesucristo le dice esto: porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí. ¿Sabes por qué? Porque de mí escribió él. Y probablemente usted se preguntará, Moisés escribió de Jesús, pero ¿cómo sucedió eso? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Hermano Tairo, Moisés es Antiguo Testamento. ¿Cómo Moisés pudo haber escrito de Jesús? Pues probablemente así pensaron estos judíos. ¿Cómo vas a decir que Moisés escribió de ti? Pues mis hermanos, Moisés escribió de Jesús. Moisés escribió de Cristo. Y si usted en verdad se hace la justa respuesta, ¿cuándo sucedió esto? Bueno, esto sucedió, mis hermanos y amigos, cuando se dio cumplimiento al pedido de Moisés. ¿Recuerdan el pedido de Moisés? Déjame ver tu gloria. Y la promesa de Dios fue: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. De ti, Moisés, sí, de ti, Moisés. Y puesto que eso sucedió así, Moisés escribe de Jesús en Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 8. Entonces pasó el Señor por delante de él, Moisés, y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés reacciona de esta manera, y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. ¿Cuál fue entonces todo el bien que Dios hizo pasar delante de Moisés? Es la persona de Jesús, en quien el hombre puede encontrar absolutamente toda la bondad de Dios, todo el bien de Dios Padre. De manera que el beneficio de acercarse, y no solo acercarse,
sino que también de conocer a Jesús, es este. Nos acerca a Dios. Él es piedra angular, bien colocada. Jesús nos acerca a Dios. Y finalmente, querido y estimado amigo, que se encuentra completamente lejos de la persona de Jesús, permítame decirle que mi Dios es grandemente misericordioso con su vida. Mi Dios, al traerlo en esta mañana a escuchar su palabra, a exponerlo a las verdades de Cristo, a su vida, a ver su importancia y el beneficio que Él puede traer, es muestra de la misericordia que mi Dios tiene para con usted. De manera que oramos toda la iglesia para que usted pueda verse cautivado por la gloria y hermosura del Señor Jesucristo y así usted pueda, como Moisés, ver toda la bondad de Dios y tener un genuino acercamiento y conocimiento de la persona de Jesús. Mi querido amigo, acérquese al Señor Jesucristo, conózcale, crea en Jesús y reciba el perdón de sus pecados y obtenga vida eterna. ¿Y usted sabe qué es la vida eterna? Juan nos describe qué es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. ¿Usted quiere vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Usted recuerda la pregunta y el texto con el que iniciamos esta mañana, con el que iniciamos este sermón? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? ¿Qué puede decir usted de Jesús? ¿Sabe que Pedro dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y fue la respuesta acertada, fue la respuesta correcta. Pero Pedro no dijo esto de su propio intelecto, no dijo esto porque probablemente era más inteligente que los otros discípulos, no dijo esto en sus propias fuerzas, sino que el versículo 17 de Mateo 16 nos muestra que es la divina gracia de Dios la que permite al hombre acercarse y conocerle genuinamente. El Señor Jesucristo responde luego de esta afirmación de Pedro y dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿No sabes quién? Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Usted va a conocer a Cristo. Usted va a desear acercarse a Cristo. Va a desear entenderle y conocerle. No por su virtud. Lo va a conocer porque Dios Padre se lo ha revelado. Dios Padre se lo ha revelado. Y mi querido hermano, usted no cree en Jesús a sí mismo por su virtud. Si hemos creído en Cristo, tenemos que recibir la misma respuesta que recibió Pedro.
fue mi Padre. Mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto. Y por último, no hay mayor deseo para el Hijo de Dios conocer, entender y amar más a Cristo. No hay mayor deseo que ese. No hay. El Hijo de Dios, el verdadero creyente, persigue, desea y anhela esas cosas. Y así como Pedro, bienaventurado eres, amada iglesia de Cristo, bienaventurados somos, porque no hay otro Dios y no hay otro Rey como el nuestro Señor Jesucristo. El mundo no tiene un Rey como el nuestro. Y por gracia, usted y yo vemos y nos acercamos a la persona de Jesús como nuestro Rey, nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Así que, mis hermanos, demos gracias a nuestro soberano y grandioso Dios por el tema para este 2019. Demos gracias a nuestro Señor, pero asimismo, amada iglesia de Cristo, ore a su Dios. Oremos a nuestro Dios para que Él, durante este 2019, nos permita y nos ayude a ver más y más de su sabiduría, de esas riquezas, de ese tesoro de la sabiduría de Dios, las cuales se encuentran en la persona de Jesús. Demos gloria a nuestro Dios.